tratando el mensaje que hablaba Dios a ese tiempo, ¿verdad? Lo veíamos que Juan el Bautista invitaba a las personas al arrepentimiento y al bautismo, y de alguna manera entendemos que la predicación de Juan iba un poquito más enfocada a hablar acerca del juicio que venía. Y es importante, hermanos, que no olvidemos que también hay una parte del mensaje que nos advierte de un juicio, que es parte del Evangelio, entender que hay un juicio por el cual todo ser humano ha de pasar. No lo podemos negar, no lo podemos evitar, no podemos que por tratar de hacer sentir bien, por hacer sentir cómodas las personas en la iglesia, dejemos de fuera el mensaje que Juan el Bautista estaba enseñando. Y Jesús lo trajo con mucho balance, porque también encontramos en Jesús la gracia y el perdón, pero encontramos también que Jesús fue uno de los personajes que más habló acerca del castigo, del juicio, y de eso, hermanos, yo quisiera que estemos hablando, porque esto nos involucra a usted y a mí de una manera muy especial. ¿Sabe? En Lucas 4 encontramos que Jesús dice que Él había venido a enseñar del reino de los cielos, y la gente en esa ocasión de Lucas 4 dice que le estaban rogando que no se apartara de ellos, que no se fuera. Claro, estaban viendo los milagros, estaban viendo que Jesús estaba sanando y le pedían que no se fuera, pero Jesús les dijo que Él necesitaba seguir anunciando el reino de los cielos. Él tenía una misión de extender el mensaje. También hemos dicho, hermanos, en esta serie, de que la iglesia, ¿sí?, los edificios, la jerarquía eclesiástica no es el reino de Dios. La iglesia es una manifestación del reino de Dios en la tierra, pero no está limitado el reino de Dios a la iglesia. Va más allá. Nosotros también estamos invitados a compartir que el reino de los cielos se ha acercado. Fue algo que Jesús dijo en Lucas 4: me es necesario anunciar en otras ciudades que el reino de los cielos se ha acercado. Y después, y ahí es donde vamos a empezar nuestro mensaje de este día, hermanos, en Mateo 10, porque Jesús envía a sus discípulos a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, y lo hace de una manera muy especial. Usted encuentra ahí, bueno, de hecho, estaba pensando que podemos empezar a leer desde el capítulo 9 de Mateo, la parte final, versículo 35, y después nos seguimos leyendo. Amén. ¿Cuántos días tienen Mateo 9? Amén. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén, hermanos. Jesús le estaba dando instrucciones a sus discípulos para salir y ayudarlo a cumplir lo que él había determinado que era su misión de ir a predicar el reino de los cielos. Así que Jesús estaba, ahora un nombre en inglés que usan mucho las empresas, yo lo recuerdo que lo aprendí en la universidad, ¿verdad? Lo que conocen el outsourcing. El outsourcing para las empresas es cuando una actividad de ellos, de propia de la empresa, contratan a otra empresa para que la haga. Y Jesús de alguna manera estaba delegando su misión de poder llevar el mensaje del reino de los cielos a los discípulos. Y es muy interesante porque le estaba dando un plan muy bien trazado y además estaba invitándolos a tener una nueva perspectiva, o como al menos yo lo he escuchado una y otra vez últimamente en la boca del pastor Leonardo Lombard, la mentalidad del reino, una mentalidad diferente que Jesús quería poner en sus discípulos. Fíjense, lo primero que les dice es algo que, híjole, para nuestra mente moderna nos suena bien fuerte, porque dice Jesús: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Y al menos, no sé usted, pero creo que hoy, en esta época moderna, que somos tan inclusivos, que tratamos de no dejar fuera a nadie, donde la discriminación es algo realmente mal visto en todos los sentidos, y mucha gente se cuida de no verse discriminatorio, ¿verdad? Y aquí encontramos a Jesús, este ejemplo de vida, de amor, de aceptación al prójimo, dándole instrucciones a sus discípulos de que no vayan a ciertas ciudades, de que no se anden por caminos de gentiles, y como que nos choca un poquito, ¿verdad? Y si a ti te choca saber que Jesús le dio esta instrucción a sus discípulos, déjame decirte que a él no le afecta. No le afecta que el mundo de hoy, del siglo XXI, esté diciendo que Jesús sería un poquito discriminatorio o incluso racista en este versículo. A Jesús ya lo crucificaron. Ya no hay nada que le pueda hacer la gente ni puedan decir de él. Pero sin embargo, no me faltó decir más, pero más sin embargo, nos invita a reflexionar. ¿Por qué habrá dicho Jesús esto? ¿Por qué Jesús les dio la instrucción a sus discípulos de que no fueran a ciertas ciudades, sino que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y hermanos, cuando tú ves el contexto y tú ves cómo Jesús se expresaba y tomas en contexto todo, te das cuenta que Jesús no es que tuviera nada en contra de ciertas personas. Jesús dio la parábola del buen samaritano precisamente para contrarrestar una cultura que trataba de discriminar a los samaritanos. Pero ¿saben qué estaba viendo yo en esto? ¿Y qué nos enseña? Que Dios tiene un plan. Y los planes de Dios no son como mis planes, hermanos. Mis planes es hacer una lista de cosas que hay que hacer, y ahí como sea las vamos haciendo, y ahí como se pueda, y el momento que se pueda, y todo desordenado, y ahí se va. Pero un buen plan tiene unos pasos
una lista cronológica, un cronograma de actividades se le llama a eso. Y es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y cuando sucede esto, entonces puede suceder esto, y luego puede suceder esto. Así son los planes bien hechos. Y así me gustaría a mí aprender a hacer planes, cada vez más estructurados, cada vez más bien pensados. Y entendemos, hermanos, que Jesús quería que hubiera un orden también, incluso en esto. Más adelante vemos que Jesús manda a sus discípulos y les da un orden que seguramente todos lo reconocemos muy bien. Jesús les dijo: prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta la colonia Santa Rosa, lo último de la tierra. Hay un orden. Fíjese, otro ejemplo muy claro acerca de esto es el apóstol Pablo. Y podemos contrastar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue uno de los que más avanzó territorialmente el mensaje del reino de los cielos. Y fíjese, encontramos en Hechos 16 que Pablo tenía la intención de ir a Asia. Si quieren, vamos para allá. Hechos 16, 6 al 8. Y esta seguramente ustedes lo han leído, pero viéndolo en este contexto, fíjese cómo se manifiesta el Espíritu. Dice Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Quién dice aquí que no permitió a Pablo ir a Asia y predicar? El Espíritu. No fueron los obstáculos, no fueron las personas. Podemos entender que Pablo tenía un deseo por ir a Asia, que tenía una carga, pero el Espíritu no se lo permitió. Y fíjese cómo lo va guiando. Y es que Dios tenía preparado, ¿verdad?, que Pablo fuera primero a la región de Macedonia. Y ahí se iba a empezar a predicar el Evangelio. Y Dios tenía un plan. Y cuando usted voltea, no sé cuántos han encontrado en la última parte de su Biblia los mapas de los viajes de Pablo, y luego los contrastas con las cartas y te das cuenta la importancia de cada ciudad que Pablo visitó. E incluso te puedes dar cuenta del orden, de la importancia del orden. Más adelante, en un segundo o tercer viaje, Pablo puede ir a ciertas regiones de Asia, pero en ese momento el Espíritu Santo lo estaba guiando para que predicara y que fuera a Macedonia. Y entonces, cuando regresamos a este pasaje, cuando por primera vez está enviando Jesús a sus discípulos, nos damos cuenta que Él tiene un plan. A veces lo decimos tan a la ligera, hermanos. Es que Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu familia, Dios tiene un plan para nuestro país. Pero a veces nuestro concepto de los pasos y de la secuencia de cosas que deben suceder no corresponde a lo que tú y yo quisiéramos. Dios tiene un plan, hermanos. Y eso lo tenemos que recordar cuando no lo entendemos, cuando están sucediendo cosas que son contrarias a lo que quisiéramos, y también cuando no sabemos qué está pasando. El decir Dios tiene un plan es aceptar que Él puede ver más allá de lo que yo veo, más allá de lo que yo puedo entender.
Así es que Jesús estaba enviando a sus discípulos y había un orden que seguramente se estableció desde el pacto mismo que hizo Dios con Abraham. Y que había un momento, y Jesús fue muy específico en decirles: primero es necesario que sea predicado este evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No conforme yo quiera, no donde nada más nazca. Usted y yo, como discípulos del Señor, tenemos la responsabilidad de pedirle al Señor guianza hacia dónde queremos ir, hacia dónde necesitamos ir, hacia dónde Dios está enviándonos, porque quiere que vayamos a hacer su obra. Es muy importante desarrollar una relación con Dios y aprender a obedecer, hermanos. Porque Dios tiene un plan y nosotros no vamos a cambiarlo. Nosotros solamente nos sumamos. Nosotros solamente nos disponemos a lo que Él ya estableció. Amén. Queremos ser obedientes. Amén. ¿Por qué? Porque Él abre puertas y cierra puertas. El Espíritu, ahí en el libro de Apocalipsis, le dijo a la iglesia de Filadelfia que Él es el que abre puertas y nadie puede cerrar, pero también es el que cierra puertas y nadie puede abrir. Y ni tú ni yo queremos ir a un lugar donde Dios ha cerrado una puerta, porque dice que nadie la puede abrir. Y por el contrario, en lugares donde Dios está abriendo la puerta, ahí tú vas a ver la bendición, vas a ver la mano de Dios obrando a través de ti, al ser obediente y ir a donde Dios está abriendo puertas. Amén. Amén. Después, hermanos, encontramos ahí, cuando ya Jesús les dijo a dónde fueran, ¿verdad? A las ciudades a las cuales tenían que llegar. Dice que Jesús les dio potestad. Este mismo pasaje que Jesús envía a los discípulos está prácticamente en los tres evangelios que se conocen como sinópticos. Y por ejemplo, en Marcos también encontramos que lo primero que hace Jesús es darle autoridad a los discípulos y los envía. Y fíjese cómo acompaña inmediatamente, casi no desprende, no se separa el hecho de ir a predicar con sanar y con liberar. Allí en Mateo, ¿verdad? Dice el versículo 7: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El mensaje del evangelio, hermanos, iba acompañado de señales de poder. Jesús quería que la gente, a donde quiera que llegaba este mensaje, se dieran cuenta que no era solamente palabras, que no era solamente una ideología más, iba acompañado del Espíritu de Dios, trayendo sanidad y liberación. La iglesia, hermanos, como agencia del reino de los cielos, ha sido investida de la autoridad de Dios para predicar y al mismo tiempo poder llevar sanidad y liberación. Es necesario, hermanos. Es importante. Esto sucedía para despertar las conciencias de las personas. Era necesario que la gente se sacudiera al ver que en verdad Dios estaba haciendo algo nuevo en medio de ellos. Y hermanos, no sé ustedes, pero al menos yo sí me siento confrontado con ver esta realidad, con ver a los discípulos ser enviados y Jesús invistiéndolos de poder para sanar. Porque me confronta con mi realidad de si yo tengo esa autoridad, de si la estoy ejerciendo, de cuál es mi papel. Pero fíjese cómo dice
de gracia recibisteis, dad de gracia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que has recibido tú? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Porque Dios quiere usar eso para llevar su mensaje. La gracia, entendemos, hermanos, que es un regalo. Es algo que Dios te dio a ti, te lo dio a ti. Y a lo mejor ya te diste cuenta de qué es eso que Dios ha puesto en tu vida. O tal vez no lo sabes, pero hay algo que Dios puso en tu vida de manera gratuita. De su gracia lo puso, pero lo puso ahí para que tú lo pudieras dar a otros y por medio del darlo poder llevar el mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, hermanos. Yo lo digo, así sea, Señor. Tú has puesto algo en nosotros de manera colectiva, como iglesia. Ha puesto algo en este lugar que nosotros necesitamos poder dar, porque ese es el medio que Dios está usando para llevar su evangelio. Yo quisiera creer y quisiera pensar que sí hay, Dios ha puesto el don de poder traer sanidad inmediata. Y lo hemos visto, hermanos, no es un mito. Ha habido y he escuchado testimonios muy cercanos de sanidades. Y ustedes pueden preguntar a mi mamá, a mi abuelita, y de que el Señor puede hacer eso. No hay nada que lo impida de hacerlo a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Pero este versículo, hermanos, la parte final del versículo 8, me hace voltearme a ver a mí, porque a lo mejor no me dio el don de sanidad. Pero si hay algo que Dios ha puesto en mí, que está siendo o necesita ser usado para predicar el reino de los cielos sobre esta tierra, para despertar conciencias, para sacudir a las personas de su letargo, de entender que el reino de los cielos no solamente son palabras, no solamente son ideologías, sino que está acompañado del poder de Dios. Amén, hermanos. Necesitamos orar y pedirle al Señor y voltear a ver qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida para que lo estemos usando, para poder darlo de gracia, así como lo hemos recibido. Estaba muy contento, muy agradecido, hermanos. El martes que tuvimos esta presentación, vino Israel González. Él es un buen amigo, clarinetista de aquí de la iglesia de Vino Nuevo. Y cuando yo lo invité, pues la idea era que viniera él con un piano a tocar, pero hubo una invitación para que también viniera un cuarteto de cuerdas, y ese cuarteto pues es un cuarteto de cuerdas bastante reconocido aquí en la ciudad. Entonces, pues gracias a Dios este lugar estaba prácticamente lleno. Y me di cuenta también, entre otras cosas, hermanos, que cuando está lleno aquel edificio, en los aires como que no dan tanto abasto. Entonces, si alguna vez le da frío, ya sabe, hermano, es porque nos falta gente. Nos falta invitar gente. Si usted siente frío por el aire, déjeme le digo que es falta de gente aquí, porque ese día sí nos hizo calor y estaba a todo vuelo el aire. Pero fue de mucha bendición, hermanos, y yo reconozco que Dios me ha llevado de alguna manera por este camino de estar involucrado en la música. Y hermanos, yo vi y dije, pues bueno, el Señor ya me ha movido aquí, yo conozco los músicos. Gracias a Dios también podemos organizar los conciertos de Adorarte, pero yo quería que este fuera un punto en el cual la gente pudiera disfrutar, sí, de la música, de un concierto de calidad, pero yo sé que el Señor está haciendo su obra, así como lo hacía a través de los discípulos, ¿verdad? En su justa proporción, como lo hacía a través de los discípulos trayendo sanidad. Yo sé que las personas vienen aquí y reciben algo de parte de Dios. Es muy importante que estemos orando y siempre volteando a ver qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque lo ha puesto. No lo dudes por un momento. No permitas que el enemigo te diga que Dios no ha puesto nada especial en tu vida para avanzar su reino en tu área de influencia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia,
en tu familia extendida. Ahí Dios ha puesto algo en tu vida que quiere usar para que otras personas reconozcan el poder de Dios en ti y en lo que puedas compartir. No hay nada como compartir tu propia historia, lo que como cristianos ya nos aprendimos a decirle testimonio, ¿verdad? Poder compartir nuestro testimonio es hablar del poder de Dios en mi vida. Y es muy importante y de mucho poder, hermanos, ¿verdad? Todavía vemos a los discípulos en el libro de Hechos haciendo toda clase de señales y prodigios. Incluso dice que la pura sombra de Pedro era suficiente para sanar. La gente solamente, imagínense, llevaba a los enfermos y los ponía por donde Pedro iba a pasar, porque con su pura sombra eran sanados. Es el poder que Dios había dado de gracia a los discípulos, que los invitaba a darlo de gracia sin esperar nada a cambio. Y de hecho ese es el siguiente tema, ¿verdad? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Hermanos, ¿qué tiene de malo esto? No tiene nada de malo una alforja, las túnicas, calzado, pero el problema viene cuando yo pienso que depende de mí mi sustento. Cuando Dios es el que nos manda, Él nos quiere enseñar una lección acerca de dependencia a Él. Esto es lo que les estaba enseñando a sus discípulos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Hijo, es que cuando ya va uno a salir de viaje, ¿verdad? Y bueno, los hermanos, vos que viajan mucho, no sé si son de los que llevan mucho equipaje o poco equipaje, porque los hay de todos tipos, ¿verdad? Hay gente que viaja mucho y una maletita así ya saben que la resuelven, pero hay gente que lleva maletas, le digo yo, por si acaso. Por si acaso llueve, por si acaso me ensucio, por si acaso me sale ahí un compromiso o lo que sea. Por si acaso, y van llenando más y más y terminan saliendo con unas maletotas. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo se vuelve más lento, ¿verdad? Se vuelve más pesado viajar. ¿Por qué? Porque yo voy cargando con una preocupación que dijo Jesús: no te pertenece a ti esa preocupación, déjamelo a mí. Que si tú estás pensando que si puede pasar esto, que si puede pasar lo otro, que si necesito llevar más, que si necesito llevar, Dios dice: yo me encargo. Amén. Yo me voy a encargar de tu provisión. Uno de los nombres del Señor es que Él es el proveedor. Él provee, hermanos. Pero cuando yo me aferro a llevarme, ¿verdad?, de más, por si acaso estoy dudando de la capacidad de Dios para sostenerme. Cuando Dios nos envía a predicar su evangelio, necesitamos entender que dependemos de Él. Amén. Dependemos de Él. Hermanos, unos capítulos atrás los discípulos habían visto a Jesús alimentar a 5,000 personas con apenas unos cuantos panes y unos peces. Ellos conocían al Señor que podía alimentar una multitud con muy poco, y los estaba invitando a que al salir a predicar no se preocuparan por llevar, por cargar lo extra, sino ir libres para moverse en la dirección que el Espíritu Santo los llevara y los moviera. Y yo creo que, hermanos, es una invitación para cada uno de nosotros a saber que cuando Dios nos lleva, cuando el Señor nos manda a algún lugar, sepamos que la provisión viene de Él. Amén. A no estar dudando, a no estar con temor, con aflicción, con tristeza en nuestro corazón. Hermanos, si tú estás caminando en obediencia al Señor, si tú te has decidido a creerle,
su provisión será segura en tu vida. Amén. Hermanos, eso es muy importante. Ahorita, pues también con los conciertos de Adorarte estamos buscando patrocinadores y estamos en esta parte de organizar un evento aquí, mientras estemos aquí en el mundo va a costar dinero, pero no nos preocupamos, hermanos, porque sabemos que el Señor puede proveer. Él lo ha hecho. Ya son 20 años de ver la provisión de Dios. Mire, cuando yo empecé haciendo los conciertos, yo tenía un ahorro ahí en mi cuenta de banco y la tenía ahí, y yo sabía que de alguna manera yo tenía un respaldo, pero poco a poco, por situaciones, y en un concierto perdíamos tanta cantidad de dinero, y al siguiente año perdíamos otra cantidad de dinero, y luego compré una troca y muchas cosas que empezaron a suceder. De repente sucedió algo que yo nunca me imaginé, y era que estaba organizando ahí un concierto sin tener dinero mío propio a mi nombre. Y hermanos, esa ha sido la experiencia muchas veces, y siempre he sido testigo de la provisión de Dios, porque cuando Dios nos manda, Él es fiel para sostenernos. Es una verdad que debe ser recordada y tallada con sincera en el corazón de todo creyente, hermanos, de no dudar, que podamos estar ligeros, libres para viajar y no dudando. El Señor también les enseñó a sus discípulos: buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando estamos caminando, ¿verdad?, buscando el reino, todo lo demás viene por añadidura, y es parte de la mentalidad del reino, hermanos. No nos preocupamos. No es una empresa normal, no es un negocio cualesquiera, es el avance del reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después de eso dice: al entrar, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Qué importante, hermanos, cómo Jesús les hace ver a los discípulos que su pura presencia lleva algo de Dios que se imparte a otras personas. Que por el simple hecho de entrar, de saludar, hay algo del Espíritu de Dios que se transmite a las personas, y que hay algo que está buscando, el Espíritu está buscando corazones abiertos, que están dispuestos a recibirlo, y cuando no encuentra esa paz puede regresar. Volviendo al ejemplo de Adorarte, ¿verdad? Para mí, hermanos, una visión que recibí de parte del Señor para este ministerio era poder hacerlo en los teatros, no en iglesias, en teatros, en los principales teatros de las ciudades. Y yo sé que en esos lugares, bueno, ellos como por reglas, son sobre todo teatros de gobierno, no permiten que se hagan eventos religiosos, proseltistas, y de alguna manera lo entiendo. Yo sé que lo que están cuidando a ellos como funcionarios públicos, pero yo sé, hermanos, que al estar ahí en ese escenario con músicos, con un mensaje de esperanza, hay algo de Dios que es impartido a ese lugar. Que de ese lugar se imparte a la sociedad toda clase de mensajes e ideologías, pero es importante que nosotros establezcamos el reino de Dios aún en esos lugares, en esos escenarios, y nos permita llegar a más lugares, y nos permita levantar a más músicos y artistas que lleven más de Dios a los escenarios que imparten cultura en nuestro país. Es lo que buscamos, es lo que queremos, es lo que de alguna manera Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes cuando lleguen a una ciudad, busquen una casa, y allí va a reposar algo de Dios que ustedes llevan. Y es importante, hermanos, ser conscientes que donde quiera que tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Amén, aleluya. Por eso hay gente que a lo mejor te va a pedir, te pide que vayas a su casa.
Qué importante poder ir, orar, poder hablar paz, poder hablar palabras de bendición en esa casa, entendiendo que hay algo de parte de Dios que llega a esa casa, que reposa en esa casa. Amén, hermanos. Y la última parte es como la más dura, ¿no? Porque es cuando Jesús empieza a preparar a sus discípulos para cuando fueran rechazados. Dice, y si la casa fuere digna, quería leer el 14, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Híjole, nada más de escuchar esos versículos, ¿verdad? Como que se nos pone la sangre helada de pensar estas palabras que habló Jesús. Pero hermanos, es cierto, hay un juicio y hay personas que se niegan a recibir el mensaje de salvación. Hay gente que sus corazones se han endurecido y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Escuchando lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ahora yo quiero reflexionar. Entendemos que este no era el momento de mayor madurez ni lucidez que alcanzarían los discípulos. Más adelante vemos a los que fueron llamados los hijos del trueno, unos discípulos de Jesús, que cuando en una ciudad rechazaron que Jesús fuera, le dijeron: ¿qué onda, Señor? ¿Quieres que oremos para que descienda fuego? A lo mejor ellos pensaban que estaban en línea con lo que Él había dicho, pero Jesús los reprendió. Jesús les llamó la atención, y es que la verdad, hermano, es que todavía los discípulos necesitaban atravesar por tantas cosas. Necesitaban ver cómo Dios los iba a tratar después de haber Pedro negado a Jesús. Y los iba a tratar después de que todos ellos abandonaron a Jesús después de que fue arrestado. Los discípulos necesitaban pasar por todo eso, y usted y yo, que portamos este mensaje y entendemos que hay un mensaje de juicio también, en hablar que el reino de los cielos se ha acercado, necesitamos saber con cuánto amor, cuánta paciencia Dios ha tratado en nuestra vida. Eso es, hermanos, lo que a lo mejor todavía Jesús sabía que necesitaban los discípulos entender, pero es cierto. Fíjese cómo el apóstol Pablo, volviendo a él como ejemplo, vemos en Hechos 13, 44 al 52. Vamos a ver un ejemplo para nosotros de una manera más, vamos a ponerlo más cercano a nosotros. El apóstol Pablo, en versículo 44, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, como vimos, ¿verdad? Primero en Jerusalén, después en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Finalmente, ¿verdad?, vemos que Pablo y Bernabé también
llegaron a ese punto que Jesús mismo les dijo a sus discípulos: sacúdanse aún el polvo de sus pies. Llegaron a eso, hermanos, y cuando lo ponemos a nosotros a entenderlo, para mí lo que me da esperanza es como el apóstol Pablo aún en Romanos 9 y 10 se refería a aquellos de los cuales se había separado y había sacudido el polvo de sus pies. Romanos 9 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y en el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Llegó el punto en el que Pablo entendió por qué Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos necesitaban, llegado a cierto momento, salir, sacudir el polvo de sus pies. Pero aún así, el apóstol Pablo guardaba su anhelo y su deseo en su corazón, y su oración era por salvación. Pero ahora había entendido que el momento de predicar, el momento de enseñarles se había terminado y estaba Dios guiándolo hacia otro lugar. Y creo que es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Como veíamos, ¿verdad? Dios abre y cierra puertas. Y cuando Dios ha cerrado una puerta que a lo mejor en un principio parecía abierta, necesitamos ser obedientes y decir: hasta aquí. Al menos llega hasta aquí mi parte. Lo que yo puedo aportar, lo que Dios quiere hacer a través de mí, de los dones y la gracia que ha dado a través de mí. Podrán venir otros con otros dones, otra gracia. Pero a mí me toca en este momento, ¿verdad?, sacudir el polvo y despedirme. Pero eso no quita, hermanos, que entendamos que es una paciencia y un amor tan grande con la que el Señor ha tratado con nosotros, que aún el más duro de los que les podamos predicar, el Señor lo puede alcanzar.